Vamos a los Andes venezolanos. ¿A los Andes? ¿Pero a qué? ¿A predicar? Bueno, no precisamente a eso, César, pero sí hablaremos de eso hoy. ¿De los Andes? No, de predicar. Hoy tengo el privilegio de conversar con el encargado de gerenciar el saber en el Instituto Universitario Adventista de Venezuela. El profe, como algunos le dicen de cariño, es amante de la metodología, del saber y a veces también de un buen chiste. Es teólogo, docente, administrador, por poco ingeniero y ya casi doctor. ¿Qué se necesita saber para dar el último mensaje a esta tierra? Eduardo Sánchez nos instruye hoy sobre el fuerte clamor. ¿Está pasando? Un episodio más en ¿Está pasando? ¿Realmente están pasando todas estas cosas que hemos estado estudiando? Hoy con nosotros el profesor Eduardo Sánchez, subdirector académico, como ya mencionamos. Bienvenido, profesor. Gracias. Un saludo a cada uno de los que nos están oyendo en este momento. ¿Cómo se siente en esta experiencia, ya que nos tocó en cuarentena? Bueno, esta es una experiencia que a todos nos ha tomado de verdad por sorpresa, pero considero que a pesar de todas las situaciones la hemos sabido llevar. Y eso creo que es lo importante. A esa pregunta, ¿está pasando? Creo que la mejor respuesta es que como cristianos debemos adaptarnos a las situaciones y más como pueblo adventista que tiene una clara visión de lo que va a suceder en el futuro. Así que esto está en el contexto apocalíptico y escatológico de nuestras propias creencias. Ya vamos a hablar un poco de eso, pero antes quería preguntarle, ¿cómo usted ve la recepción de esta nueva modalidad online? Pasar de un momento a otro a esta modalidad, ¿cómo ve la experiencia que han tenido los profesores, incluso los alumnos? Sí, pienso que como te mencioné anteriormente, esa sorpresa nos agarró a cada uno en particular, sí, como institución, a nivel de docente y también como estudiante. Y en principio también de que hay una cantidad de términos, modalidades, tú me mencionas online, pero de verdad lo que nosotros estamos implantando es virtual. Existe educación virtual, educación a distancia, educación online. La educación online es aquella educación que es en directo, es sincrónica. Mientras que la que nosotros estamos proponiendo, que la mayoría de las universidades, con ese plan que se llama la Universidad en Casa, que el gobierno de Venezuela está proponiendo a todas las universidades, básicamente es más virtual. Lo interesante es que es asincrónica, es utilizar no estaba preparado para esto. No estamos preparados. Pero bueno, ahí vamos avanzando poco a poco. Profe, el tema de hoy, el fuerte clamor. Hemos escuchado bastante de eso, pero ¿qué es? ¿De qué se trata ese fuerte clamor? Nos preguntábamos si era gente gritando, o un tuitazo, sí, o un ejército que salía a predicar. ¿De qué se trata? Sí, el fuerte clamor es el último movimiento de la predicación masiva que va a tener el pueblo de Dios. Podemos relacionar o pensar, el fuerte clamor es que la gente va a salir gritando en las esquinas, que Jesús viene. No, el fuerte clamor es algo que va a ocurrir digamos, pudiésemos decir, por la negligencia que ha tenido la iglesia en no cumplir su propósito de la predicación del evangelio. Quiere decir que es como una oportunidad, es la misericordia de Dios manifestándose en el pueblo de Dios, que nos va a dar la última oportunidad de esa predicación masiva, para que todas las personas que no conozcan, o no tanto que no conozcan, que no hayan tomado esa decisión. Porque hoy, gracias a todos los movimientos religiosos y a la predicación del evangelio, es raro que una persona no haya escuchado de Jesús, pero puede ser que no han tenido la oportunidad de decidir por él. ¿Cuándo puede ser eso, más o menos? Mira, nosotros ya estamos en el tiempo del fin. Decir cuándo no podemos tomar esa iniciativa de decir es mañana, ¿Usted pasado cree mañana, que sea este año? Pero por todas las circunstancias podría ser este año. Exacto, pero creo que lo importante no es indica? tanto cuándo va a suceder, Okay. sino estamos preparados para cuando suceda. Okay. Esta pandemia es algo que se ha profetizado. Se han sacado películas y salieron expertos diciendo
que si no tomábamos las previsiones, pero ves, alguien que ya lo dijo nos agarró de igual manera de sorpresa. Sí. Entonces, no es saber qué va a ocurrir ni cuándo, si no estamos preparados en ese momento. Ahora, ¿cuál es ese mensaje que se tiene que predicar, que se va a predicar en ese momento? Lo podemos definir con 2 palabras, justificación, o 3 palabras, justificación por la fe. Okay. Ese es el mensaje que nosotros debemos siempre predicar. Presentar a Cristo como nuestro Redentor y como la única solución al gran problema que es el pecado. Nuestro problema no es el coronavirus, nuestro problema no son las enfermedades, no es la crisis económica, nuestro problema es el pecado. Ahora, profe, ¿quiénes van a participar de ese fuerte pregón? Todos los que estén vivos en ese momento y se coloquen del lado de la justicia y sean el pueblo de Dios. No son necesariamente los pastores, los teólogos, los líderes de la iglesia los que van a participar en eso. Actualmente no sé exactamente cuántos seres humanos vivimos en esta tierra, pero pongámosle que son 7.000 millones de habitantes. ¿Tú crees que apenas unos miles de pastores pudiesen cubrir esos 7.000 millones de habitantes? No creo. Así que los pastores no pudiésemos como colocarlo como el instrumento único para la predicación del evangelio, ese fuerte clamor. Entonces todos los que hayamos quedado del lado de la verdad, los que hayamos aceptado eso, vamos a participar. Sí. Ahora, vamos a imaginarnos que el momento está llegando. ¿Cómo va a ser eso? ¿Qué voy a hacer yo? ¿O qué va a hacer usted? Imagínese cuando el momento llegue, ¿qué es lo primero que se puede hacer? Algo interesante es que antes de que ocurra esto viene un zarandeo. Llegará un momento que el pueblo de Dios va a ser zarandeado. Y lastimosamente muchas personas que no se han preparado para estos eventos van a salir del pueblo de Dios. Los que queden son los que van a comenzar ese fuerte clamor. Pero lo importante es que la gran mayoría de personas que van a recibir ese fuerte clamor todavía están fuera de cualquier iglesia o aún de otras iglesias. Profe, siempre se ha preguntado en cuanto a los países que no son cristianos o que practican esa religión. ¿Cómo se va a hacer para predicar a ellos? ¿Cómo se les puede llegar a eso? Porque no creen ni en la Biblia. Entonces uno no les puede decir, la Biblia dice no, porque no lo creen. Es una pregunta interesante. Hoy vivimos en un mundo de la tecnología y pudiésemos pensar que la tecnología va a ser la solución, pero no. También nosotros pudiésemos pensar que es ese nivel misionero que tenemos nosotros, pero tampoco. La Biblia es clara que el fuerte clamor es un movimiento de Dios. El hombre solamente va a ser el instrumento. Y si nosotros citamos, por ejemplo, un libro como Evento de los Últimos Días, de esa escritora White, encontramos allí que Dios va a utilizar métodos sencillos. No quiere decir que la tecnología no se va a usar. Sí, y creo que sí. Es como el boom de ahorita, ¿no? Pero no va a ser un método humano. El fuerte clamor tiene su origen en Dios y Dios es el que va a colocar las herramientas. Y herramientas tan sencillas como lo que estamos haciendo, una conversación. El fuerte clamor está relacionado con el Pentecostés. Y las mismas circunstancias que ocurrieron allá puede ser que van a repetirse en el futuro o ya estén acá en el presente. Uno es que hay un idioma preponderante. En la época de Jesús era el griego. Pudiésemos haber pensado que era el latín, no, era el griego, ni siquiera el hebreo o cualquier otro idioma. Casi todo el mundo entendía el griego. Jesús era políglota. Él debió haber entendido el latín, entendía el griego, hablaba el arameo fluidamente y también entendía el hebreo para estudiar el registro sagrado. Pero a pesar de eso, el Pentecostés, el Espíritu Santo descendió y ellos comenzaron a hablar en lengua. Cuéntanos un poco qué pasó en ese Pentecostés. Sí, en el Pentecostés, los discípulos y especialmente Pedro comenzó un fuerte clamor, digamos, por decirlo así, y las personas le entendían en sus idiomas. Se discute mucho qué significa el don de lengua. Sí. Es que yo hablo otras lenguas o las personas me entienden en su lengua nativa. Yo pienso que cuando llegue otra vez ese Pentecostés nos daremos cuenta de eso. Pero lo importante no es cómo ocurre, sino para qué ocurre. El Pentecostés, el hablar en lengua, fue una oportunidad de predicar el evangelio. Hoy en día el inglés es el idioma
digamos, preponderante en el mundo. Para entendernos, hablamos en inglés. Entonces pudiésemos pensar que el hablar en lengua no es tan necesario en este momento. Pero una de las cosas que debemos recalcar es que la gran mayoría de personas que no conocen a Jesús están en esa franja, esa ventana 1040, en la cual la gran mayoría no habla ni siquiera idioma cercano al inglés. Por eso pudiésemos pensar que en el Pentecostés que va a ocurrir en este presente y futuro cercano, Dios nos va a dar la oportunidad de hablar en otras lenguas. Y ahora, la universidad, ¿qué papel juega en cuanto al fuerte pregón? ¿Cómo nos afecta eso a nosotros? Sí, como una institución educativa en donde se preparan los líderes, vamos a ser como el bastión. No necesariamente, porque también lo dice claramente la Biblia, que Dios no depende de la erudición o educación de una persona. O sea que no es necesario prepararse ahorita a intentar aprender esas lenguas para ese momento. Yo no diría eso, Okay. porque las personas que hoy hablan una segunda lengua son un instrumento para ser misionero. Si yo espero solamente a que venga ese don y me siento a esperar, puede ser que yo no sea la persona que lo recibe. Pero es importante aclarar esto, Karen. Sí, entonces no es importante estudiar o cómo... Sí. ¿Cuál es Ve el lo siguiente, equilibrio hubo allí? 12 discípulos, Okay. correcto. Y esos 12 discípulos, la gran mayoría eran iletrados. Y fueron utilizados de Dios de tal manera que luego se hicieron personas educadas. Pero nosotros pudiésemos decir, bueno, Dios no necesita personas educadas. Pero vemos el contraste, por ejemplo, con Pablo, una persona educada. Y vemos que el Nuevo Testamento está compuesto en la gran mayoría por escritos son de Pablo. ¿Qué es lo que quiero decir? Si una persona sin educación puede hacer grandes cosas para Dios, imagínate qué pudiese Dios hacer contigo cuando tú eres una chica que te has preparado y has estudiado. O sea que usted considera que es importante, aún en este tiempo final, seguirse preparando. Sí, por supuesto. Siempre va a haber un momento para la educación, pero sí tengo que decirte que Dios no va a depender de la educación ni personas que son letradas para la predicación del evangelio. Reitero, Dios va a utilizar herramientas no tan sofisticadas como nosotros pensamos. Okay. Dios va a utilizar es el poder para que el mundo pueda ver que es algo que parte de Dios. No es un movimiento de una iglesia y no es un movimiento de un grupo de personas. Ahora, profe, nos llega una pregunta. ¿Sería buena idea que yo abandonara mis estudios o que descuidara de esta cierta forma para predicar ese mensaje? Creo que cada uno tiene su propia misión. Habrá personas que abandonarán sus estudios y, como tú dices, se dedicarán a eso. Pero también nosotros necesitamos personas que van a preparar a otros. Si nosotros dijéramos, no vamos a preparar a más teólogos porque ellos se van a dedicar a la predicación, sí, ellos lo van a hacer, pero no le estamos dando todas las herramientas con las cuales ellos necesitan para ejercer un buen liderazgo. Un pastor es un multiplicador, es un discipulador. Si no, ¿por qué Jesús tomó tanto tiempo, 3 años y medio, en preparar 12 personas? Él pudo haber dicho, no vamos a preparar a nadie, yo le voy a dar un mensaje colectivo. No, él preparó a 12 personas en materias específicas. Porque algo interesante, los 12 discípulos eran personas iletradas al principio. Pero 3 años y medio con Jesús, pudiésemos compararlo ahorita con una maestría o un doctorado. Al final no eran personas iletradas. Pero también Dios no puede cambiar la situación. Pedro, uno de los discípulos más significativos, fue una persona que no tenía una educación formal. Y cuando los expertos estudian las cartas que él escribió en el Nuevo Testamento, se ve una diferencia en el lenguaje que él utiliza, las herramientas lingüísticas. En cambio, vemos a un Juan, una persona que muy joven conoció a Jesús y él pudo pulir con años de experiencia su griego. Por eso las cartas de él están, por decir, en un nivel lingüístico académico por arriba de Pedro. Pero el mensaje de Pedro tiene tanto poder como cualquiera de esos. ¿Qué cree usted que es el mensaje más resaltante? ¿Cómo yo puedo poner en práctica esto? ¿Qué debo hacer para yo participar? Porque es importante. En primer lugar, no entrar en un periodo de preocupación.
muchas veces nos preocupamos más por el evento y nos olvidamos cuál es el propósito del evento, qué es lo que yo puedo hacer por el evento. Algo que los psicólogos estudian es que el miedo nos puede paralizar. Como pueblo de Dios, lo que debemos hacer ahorita es prepararnos. ¿Y cómo te preparas tú? Entregándote cada día a Jesús, estudiando más su palabra y colocándote en la mano de Él para que tú seas un instrumento. Pienso que esa es la preparación. No existe una preparación para los tiempos finales, ni es un curso, ni vamos a hacer un curso de homilética para estar preparado para ese momento. Porque como te digo, tiene que ver con relación. La mejor preparación es una preparación personal que tú hagas día a día con Jesús. Es importante entonces tener en cuenta que tenemos que predicar este mensaje desde ahora. Se nos acabó el tiempo, pastor. Tiene que darnos un mensaje final para aquellos estudiantes que nos están viendo. ¿Qué les dice ahora que están en casa, ahora que están en modo virtual? ¿Qué les dice a ellos respecto a este mensaje? A cada uno de los jóvenes que nos escuchan, el mensaje es claro. Debemos prepararnos en una entrega plena a nuestro Jesús. Cada día ser esos instrumentos. ¿Y cuál es la manera de ser los instrumentos? Prepararse en el área que están realizando. Los administradores, los de preescolar, los educadores y especialmente nuestros futuros pastores. Esto es una crisis más. Vendrán crisis que serán todavía peores. Como ya le mencioné, el coronavirus es una enfermedad que ataca el cuerpo, pero el pecado ataca nuestra alma. Y esa es la crisis para la cual nosotros no debemos estar preparados. A veces no pensamos que este mundo o el mismo enemigo de las almas puede estar preparando estas crisis para alejarnos del verdadero objetivo. Nuestro verdadero objetivo es predicar el evangelio a este mundo para que Cristo Jesús pueda venir. Y pueda llevarnos a ti y a mí y a todos los que nos escuchan al reino de los cielos. Gracias, profe, por acompañarnos. Los invitamos a que sigan sintonizando este programa, que estoy segura que van a aprender mucho más todos los días. Escucha nuestro próximo episodio en @UNAV. No te quedes con la curiosidad de saber si está pasando.